Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una súper bienvenida y te invito a que te quedes un ratito más. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene fascinada, algo que me ha abierto un mundo de posibilidades y que creo que puede inspirarte un montón. El título lo dice todo, ¿verdad? Afra Saraolu me inspira, descubre mi secreto de creatividad. Sí, vamos a sumergirnos en el universo creativo de esta increíble artista, y lo más importante, vamos a desgranar cómo su luz ha logrado encender mi propia chispa creativa. Prepárense para un viaje de descubrimiento, de introspección y, sobre todo, de mucha inspiración. Y antes de empezar con todo esto, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Eso me ayuda un montón y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ¿por dónde empezar? Afra Saraolu. Para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha cautivado al público mundial con su talento, su carisma y esa energía que irradia en cada papel que interpreta. Pero más allá de la pantalla, lo que a mí particularmente me ha inspirado es la forma en que parece abordar su arte, su vida, con una autenticidad y una pasión que son verdaderamente contagiosas. Mi secreto de creatividad, como digo en el título, no es algo que he guardado bajo llave, sino más bien un descubrimiento que he hecho al observar y al conectar con la esencia de Afra. Y hoy quiero compartir ese secreto, esa perspectiva, con ustedes. Verán, muchas veces asociamos la creatividad con tener ideas geniales de la nada, con ser un artista nato que nace con un don especial. Y sí, es cierto que algunos tienen una predisposición. Pero creo firmemente que la creatividad es algo que se cultiva, se nutre y sobre todo, se aprende a observar en el mundo que nos rodea. Y ahí es donde entra Afra. La he seguido en entrevistas, he visto fragmentos de su trabajo, he leído sobre su trayectoria, y lo que siempre me resalta es su dedicación, su compromiso con la mejora continua y esa capacidad de vivir plenamente el presente. Mi secreto de creatividad, el que Afra me ha ayudado a desvelar, radica en 3 pilares fundamentales que he aplicado en mi propia vida y que, sinceramente, han transformado mi forma de abordar cualquier proyecto, ya sea en mi trabajo, en mis hobbies o incluso en mi vida personal. El primero de estos pilares es la ** observación activa y la empatía ***. Afra, como actriz, debe tener una capacidad asombrosa para observar a las personas, para entender sus motivaciones, sus emociones, sus miedos y sus alegrías. Ella tiene que ponerse en la piel de sus personajes, y esa habilidad para la empatía, para conectar a un nivel profundo, es algo que podemos y debemos aplicar en nuestra vida diaria. Yo, al verla en pantalla, me doy cuenta de la profundidad con la que interpreta, de los pequeños gestos, de las miradas que transmiten tanto. Y eso me hizo pensar, ¿cómo puedo yo observar más mi entorno? ¿Cómo puedo empatizar más con las personas con las que interactúo? La observación activa va más allá de ver las cosas pasar. Es prestar atención a los detalles, a las conversaciones, a las emociones no dichas. Es como si Afra, al prepararse para un personaje, estuviera haciendo un estudio sociológico y psicológico a la vez. Y nosotros, aunque no seamos actores, podemos hacer lo mismo. Cuando nos sentimos bloqueados creativamente, a menudo es porque estamos desconectados de nuestro entorno, o porque estamos viendo las cosas de forma superficial. Empezar a observar de verdad, a escuchar con atención, a notar los pequeños matices en las interacciones humanas, abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, si estoy escribiendo una historia y necesito un personaje creíble, en lugar de inventarme algo de la nada, puedo salir a un café y observar a la gente. ¿Cómo hablan? ¿Qué gestos hacen? ¿Qué parecen estar pensando? Esa información, esa materia prima, es oro puro para la creatividad. Afra, con su profesión, vive de esa observación, y yo he aprendido que aplicarla a mi vida me da una perspectiva mucho más rica y detallada. El segundo pilar, y este es crucial, es la ** curiosidad insaciable y la voluntad de aprender ***. Afra, estoy segura, nunca deja de aprender. Cada papel es una oportunidad para investigar, para sumergirse en un nuevo mundo, para adquirir nuevas habilidades. Y esa curiosidad, esa sed de conocimiento, es el motor de la creatividad. Cuando somos curiosos, nos hacemos preguntas. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasaría si? Estas preguntas, incluso las más tontas que se nos ocurran, son el punto de partida de muchas grandes ideas.
Mi secreto de creatividad se alimenta de la curiosidad que veo en Afra. Ella no se conforma con lo que sabe, siempre busca ir un paso más allá. Y yo me pregunto cuánto tiempo le dedicamos a aprender cosas nuevas que no están rectamente relacionadas con nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo pasamos explorando temas que nos intrigan, por el simple hecho de intrigarnos? A veces caemos en la rutina, en la zona de confort, y dejamos de lado esa chispa curiosa. Pero es esa curiosidad la que nos lleva a hacer conexiones inesperadas, a ver patrones donde otros no los ven. Por ejemplo, si estoy trabajando en un diseño gráfico y me siento estancado, puedo decidir aprender sobre la historia de la tipografía, o sobre la teoría del color de una cultura diferente. Esas exploraciones, aunque parezcan ajenas, terminan alimentando mi proyecto de formas sorprendentes. Es como si Afra me dijera, nunca dejes de preguntarte ¿y sí? Y el tercer pilar, que creo que es el más poderoso, es la ** vulnerabilidad y la autenticidad ***. En la actuación, para ser creíble, hay que mostrarse vulnerable, hay que permitirse sentir y expresar emociones reales. Y Afra, en muchas de sus interpretaciones, transmite una autenticidad que llega al corazón del espectador. Esa capacidad de ser vulnerable, de mostrarse tal cual es, o de encarnar personajes con sus imperfecciones, es un reflejo de la autenticidad. Y esa autenticidad, amigos, es un ingrediente fundamental de la creatividad. Cuando intentamos ser alguien que no somos, o cuando tenemos miedo de mostrar nuestras ideas por miedo a ser juzgados, estamos bloqueando nuestro flujo creativo. Mi secreto, inspirado por Afra, es entender que la imperfección es hermosa y que la autenticidad es la clave para conectar. Cuando me permito ser vulnerable en mi proceso creativo, cuando acepto que mis primeros bocetos o mis primeras ideas pueden no ser perfectas, es cuando realmente puedo innovar. Es como si Afra, al interpretar, no tuviera miedo de cometer un error o de mostrar una emoción cruda. Y eso me anima a mí a ser más valiente en mis creaciones. Por ejemplo, si estoy escribiendo un poema y siento que las palabras no fluyen, en lugar de rendirme, me permito escribir sin filtro, sin preocuparme de si suena bien o no. Esa escritura libre, esa vulnerabilidad, a menudo desemboca en versos mucho más potentes y originales. Afra me ha enseñado que la verdadera fuerza reside en la aceptación de uno mismo en todas sus facetas, y eso se traduce directamente en una creatividad más honesta y resonante. Entonces, ¿cuál es este secreto de creatividad que Afra Saraolu me ha ayudado a descubrir? No es una fórmula mágica, sino una forma de estar en el mundo. Es un enfoque que combina la ** observación profunda y empática ** para captar la esencia de todo, una ** curiosidad insaciable ** que nos impulsa a explorar y aprender constantemente, y una ** vulnerabilidad y autenticidad ** que nos permiten expresarnos sin miedo y conectar genuinamente. Es ver el mundo a través de sus ojos de artista, es entender que cada detalle, cada interacción, cada emoción, puede ser una fuente de inspiración. Recuerdo cuando me sentí completamente bloqueado en un proyecto. No tenía ideas, nada me motivaba. Entonces empecé a pensar en Afra, en la forma en que transmite tanta vida en sus personajes. Y me di cuenta de que yo estaba desconectado. Dejé de observar, dejé de preguntarme cosas, y me volqué en la idea de que la creatividad era algo que debía venirme a mí. Pero no funciona así. La creatividad es un músculo que se ejercita. Y Afra, a su manera, me mostró cómo ejercitarlo. Empecé a hacer pequeñas cosas, me sentaba en un parque a dibujar a la gente que pasaba, sin un objetivo, solo observando. Leía artículos sobre temas completamente ajenos a mi campo. Y sobre todo me permití fallar, me permití escribir cosas que no tenían sentido al principio. Y los resultados fueron sorprendentes. Las ideas empezaron a fluir de una manera que no esperaba. Pequeños detalles que había observado se convertían en elementos clave en mis historias. Preguntas que me había hecho en momentos de ocio se transformaban en soluciones para mis proyectos. Y esa autenticidad, esa valentía de mostrar mis ideas tal como eran, incluso con sus imperfecciones, me hizo sentir más conectado con mi propio trabajo y con las personas a las que se lo presentaba. Es un ciclo virtuoso. Así que, en resumen, mi secreto de creatividad, inspirado por la brillantez de Afra Saraolu, es un llamado a la acción para todos nosotros. Es un recordatorio de que la creatividad no es un don místico, sino una práctica diaria que se alimenta de la observación, la curiosidad y la valentía de ser uno mismo.
Es un invita a despojarnos de la rigidez y a abrir nuestros sentidos y nuestra mente a todo lo que nos rodea. Es entender que cada experiencia, cada persona, cada emoción, es una pincelada potencial en nuestro lienzo creativo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber sus pensamientos al respecto. ¿Qué artistas los inspiran a ustedes? ¿Cuáles son sus propios secretos para desbloquear la creatividad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y sienten que les ha aportado algo, por favor, regálenme un súper me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también busquen un poquito más de chispa creativa en sus vidas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor es un impulso enorme para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, creativos.